Hola, 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 gracias por conectarte. Estamos platicando con Luis Guillermo Hernández. Él tiene muchos años como periodista, actualmente es periodista alternativo, se está abriendo un camino importante en las redes sociales en esto que estamos viendo. Luis Guillermo, muchas gracias por conectarte. Buenos días, ¿cómo te encuentras? Emanuel, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación y mucho éxito en tu proyecto. Oye, pues ahí vamos, lentamente, pero vamos avanzando. Es importante a todas las personas que nos están viendo que nos deje un comentario, un puntito online, que nos comparta para que pueda ir subiendo el video. Incluso, pues ya ve que estamos muy polarizados. Hay opiniones de los dos lados para que no lo vayan censurando las plataformas y pueda ir creciendo. Luis Guillermo, pues es Claudia, no hay más. Es Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta de México, la nueva presidenta de México. ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se resolvió esto? Finalmente, después de una campaña tan larga, una campaña tan violenta, tan polarizada, una campaña muy importante. ¿Cómo ves es Claudia? Mira, yo estoy definitivamente muy contento, muy satisfecho con el resultado de la elección, no solo porque se confirma la abrumadora popularidad el modelo de gobierno de la Cuarta Transformación, se aprueba en los hechos el sexenio del presidente López Obrador con una calificación mucho más que sobresaliente, mucho más que positiva, sino que además se construye una plataforma legislativa, parlamentaria, que nos va a permitir, por lo menos en la primera mitad del sexenio que comienza en octubre próximo, una serie de transformaciones que quedaron pendientes en el gobierno de López Obrador y que van a estar en la agenda prioritaria de la próxima presidenta y que muchas de nosotros, pues las esperábamos, las alentábamos y las pedíamos en todos los sentidos. Me parece que esta realidad electoral de un partido Morena con sus partidos aliados arrasando, completamente borrando de la faz electoral y parlamentaria a sus oponentes, es la prueba más palpable. Uno, de que no hay tal polarización que se menciona en los medios de comunicación, no hay tal decisión en la sociedad mexicana. Hay un modelo muy efectivo y muy popular y muy aceptado, y hay una élite, la élite que fue barrida en estas elecciones, que no termina de entender que México ya no les pertenece, ya no es suyo y que además ya no tienen capacidad para controlar la avalancha, esta avalancha absolutamente demoledora de votos que prácticamente los borró del mapa político. Pues fue un triunfo avasallador el de Morena, pero sí puede haber riesgos, ¿no? De que tengan esta mayoría absoluta, esta mayoría totalitaria en el Congreso, es decir, Claudia Sheinbaum incluso tiene más poder que el que va a tener Andrés Manuel López Obrador. Y Yo no le veo ningún riesgo. Mira, la democracia funciona precisamente por este tipo de reglas. La mayoría manda. Y si la mayoría del pueblo apoya un proyecto y eso se refleja en una posición mayoritaria en el Congreso, pues estamos ejerciendo plenamente, absolutamente, el modelo democrático. Ganó la mayoría absoluta, ganó la mayoría constitucional en el Congreso, pues sí, pero se lo dieron los votos, no se los robó, no lo usurpó, no lo sacó de la manga ni el presidente López Obrador, ni la Cuarta Transformación. Fue la gente. Fueron millones, por lo menos, de acuerdo con las estimaciones, porque todavía no tenemos los resultados finales, más de 35 millones de personas
fueron el domingo, pusieron sus boletas, las depositaron en la urna e hicieron lo que les correspondía. No tenemos por qué temer a una decisión mayoritaria y tampoco tenemos que esperar afanes autoritarios en algo que es producto genuino, legítimo del voto popular. Solo por poner un dato para que la gente que nos escucha entienda mi argumentación. Claudia Sheinbaum ya gobernó en algún momento de su carrera política. Fue una de las gobernantes que en el primer tramo de su gobierno en la Ciudad de México tuvo la mayoría constitucional que le permitía hacer y deshacer en la Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México en la primera mitad del sexenio de Claudia Sheinbaum fue mayoritariamente morenista. Y eso no significó que Claudia Sheinbaum destruyera las instituciones de la capital del país, no significó que se convirtiera en una autoritaria o en una dictadora o en una mujer de poder implacable, absolutamente desmesurado y descomunal. Eso no ocurrió, uno, porque ella es una demócrata, y eso es importante que lo pongamos muy bien en la mesa. Es una mujer convencida de que las reglas de la democracia funcionan y tienen que funcionar. Y dos, fue una mujer absolutamente convencida de que el diálogo con sus adversarios, el diálogo con las oposiciones era un camino absolutamente imprescindible para gobernar. Y así lo hizo. Se acercó a todas las fuerzas políticas, negoció con todas las fuerzas políticas, a pesar de que tenía la mayoría en el Congreso capitalino para hacer y deshacer a su antojo. Así que yo no veo esos nubarrones que muchos ahí intentan como poner de que ay, el poder de Morena a partir de octubre va a ser descomunal. No. Creo que es una exageración, más producto de este lamento de la vieja élite que sí ejerció el poder autoritariamente y sí utilizó sus mayorías para chingarse al pueblo de México. Y Claudia Sheinbaum logró un primer al machismo en las urnas, lo venció. Pero la van a dejar gobernar, Luis Guillermo. Somos un país, como muchos pueblos en América Latina, como muchas democracias en el mundo, de doble moral. Somos un país machista todavía, a pesar de que estamos en 2024. La van a dejar ejercer el poder. A mí me parece, lo digo con mucha claridad, querido Manuel, a mí me parece muy mezquino, muy profundamente mezquino, incluso de gente, de mujeres políticas, que se ponga en duda que Claudia Sheinbaum ha asumido el liderazgo del movimiento de transformación. Mujeres que se atreven a afirmar que ella será un títere de López Obrador, que ella será la marioneta cuya mano, cuyo cuerpo se mueve en función de los dictados de la mano que tiene debajo, y que esa mano es el presidente López Obrador. Porque eso supone no solo una falta de respeto a la propia trayectoria de Claudia Sheinbaum, sino también una falta de respeto profunda y total a la lucha de millones de mujeres en este país que siguen empeñadas en ser valoradas por su propio trabajo, por su propia capacidad, por su propia inteligencia y por su propio talento. Creo que Claudia Sheinbaum va a tener que ser muy hábil para destruir esa que tú mencionas muy bien, esa carga de misoginia que persiste, que prevalece, esa carga de machismo que persiste y que prevalece y que han impedido en el pasado la posibilidad de que las mujeres, más de la mitad de nuestros compatriotas en México, pues alcancen espacios de liderazgo, espacios de poder. Me parece que ella ya demostró en 3 momentos muy circunstanciales y muy específicos en los últimos meses su capacidad como líder. Uno, sobreponiéndose a la condición de candidata favorita de López Obrador, que incluso
los mismos correligionarios de Morena le intrigaron durante las precampañas. Dos, logrando que a pesar de todos los avatares, a pesar de todos los jaloneos, no hubiera ruptura interna en Morena después de la elección interna. Logró ella, con su liderazgo, con su capacidad de negociación, hacer que ninguno de sus contendientes en la precampaña dejara el movimiento. Los sumó a todos, prácticamente los ordenó a todos, los disciplinó y logró construir una candidatura presidencial y una campaña presidencial absolutamente exitosas. Construyó un liderazgo nacional a partir de la campaña presidencial sin precedentes. Fue una campaña exitosísima y prácticamente sin errores, Emanuel. No se equivocó, no cometió estupideces, no hizo ridiculeces. Fue una campaña impecable que ella coordinó, que ella dirigió y que ella llevó a este lugar donde hoy está la candidata presidencial más votada en la historia de nuestro país. Así que me parece que Claudia Sheinbaum va a tener momentos muy, muy significativos para demostrar, uno, que no es títere de ningún hombre, y dos, que su capacidad viene de su trabajo, de su trayectoria y creo que también de su condición de ser mujer. ¿Cuál va a ser el desafío principal de Claudia Sheinbaum? Es decir, ya logró llegar, ya es la presidenta, ya tiene el poder, ahora tiene que gobernar. ¿Cuál va a ser el desafío de ahora en adelante, Luis Guillermo? Va a empezar un país donde se va a retirar el presidente más popular, quizá de los últimos 2 siglos, del último siglo. Entonces, ¿esto le puede afectar a ella o lo tiene que consolidar antes de que se vaya Andrés Manuel? ¿Hacia dónde ves tú que debe de avanzar ella? ¿Cuál es uno de sus desafíos principales? Yo creo que el principal desafío será darle continuidad, congruencia y lógica a lo realizado por el presidente López Obrador. Ella ya marcó la ruta, ella ya la puso muy claro sobre la mesa, mi querido Emanuel. Ya esbozó lo que va a ser su gobierno, cuáles van a ser sus prioridades, cuáles van a ser las obras que va a privilegiar, las obras que va, digamos, a poner en la primera mitad de su gobierno, y quizá el principal desafío será, pues, trabajar con esta abrumadora mayoría, con esta gran mayoría parlamentaria, para que estos cambios, que son urgentes, la reforma al Poder Judicial, la reforma que permita que la Guardia Nacional tenga reglas constitucionales precisas, la reforma a los órganos independientes o autónomos, la gran reforma urgente y necesaria al sistema político electoral, sean todas muy bien aterrizadas en el Congreso, muy bien consensuadas y que no signifiquen turbulencias, sobre todo de esta oposición gritona que quedó muy herida después del domingo. Me parece que administrar su mayoría será su principal desafío y su principal destreza. Administrar su mayoría es su principal desafío. Ese es a lo que quería. Es que ese es el cuestionamiento, ¿no? Definitivamente está claro, la gente salió a votar y votó por ella, ganó. Ahora, ¿qué hacer con tanto poder? Luis Guillermo, ¿cuáles de las reformas sería para ti por la que habría que empezar? Ella mencionó en las últimas semanas de campaña, la vi en varias entrevistas hablar de reducir el Congreso de la Unión. Me parece que ella ya lo tiene muy claro. En el día que cerró su campaña presidencial en el Zócalo, esbozó 20 puntos de lo que serían sus prioridades de gobierno. Y mencionó con mucha claridad tres grandes pendientes, 3 grandes reformas. Una, la reforma al Poder Judicial, urgente, necesaria y creo yo inmediata. La posibilidad de destruir este sistema judicial corrompido, completamente perverso,
y creado a modo de un viejo régimen que ya no existe y que ha provocado muchos obstáculos, no solo a la cuarta transformación, sino a la evolución de México como país democrático y como país de vanguardia en el mundo. La desarticulación de las redes de complicidad y de las redes de corrupción en el Poder Judicial me parece que es su agenda prioritaria. Me parece también que en la agenda está la necesaria reforma para que la Guardia Nacional sea un órgano completamente regulado en términos constitucionales. Recordemos que quedó pendiente a partir de los rechazos que recibió el presidente López Obrador por parte de la oposición en los últimos meses de 2023. Creo que esa transformación también será urgente y necesaria en el Congreso. Y la tercera, me parece, será aterrizar el modelo, el modelo de seguridad social, el modelo de país con una economía de bienestar y el modelo de apoyos y programas sociales que todavía quedan por establecer en la Constitución para hacerlos, si no inamovibles, por lo menos un poco más difíciles de erradicar. La prensa internacional, lo poco que he podido ver, dicen que será la Angela Merkel, Claudia Sheinbaum. ¿Lo ves así? Una líder política pragmática, seria, muy apegado, por ejemplo, a lo científico. Bueno, mira, yo creo que ella como gobernante en la Ciudad de México nos dio una muestra muy clara de cómo va a gobernar y de cómo gobernaría en caso de ser presidenta, como va a ocurrir a partir de octubre. Fue una gobernante muy organizada, muy estructurada, su perfil científico la llevan a establecer un modelo muy estructurado de proceder, hace análisis, hace evaluaciones con un sistema muy establecido y eso le permite tener resultados muy claros porque parte de objetivos muy específicos, muy claros y a partir de nociones muy prácticas de la realidad que quiere transformar. Eso nos da una idea de cómo va a gobernar. Creo yo que también vimos a una gobernante que cuando se equivoca, porque se equivoca, como cualquiera otro, sabe corregir el tremendo batacazo que recibió su gobierno en la elección intermedia, si tú lo recuerdas, mi querido Emanuel, y si la gente que nos escucha lo recuerda, significó el más duro golpe que haya recibido la Ciudad de México en términos políticos en todos los años de democracia, de Sí. elección como antes. Se perdieron varias alcaldías, ¿no? Y La mitad de las alcaldías, o sea, perdió de golpe y porrazo 8 de las 16 alcaldías y la ciudad se partió en dos. Y ella, antes de, de extraviarse, reconoció su error, reconoció el traspié, dio un golpe de timón, reorganizando su gabinete, reorganizando a su equipo, relanzando su gobierno, y en 2 años ya estaba disputando la candidatura presidencial. Eso nos habla de quién es como gobernante Claudia Sheinbaum, y no estoy absolutamente seguro, no habrá en este gobierno presidencial una Claudia distinta, no vamos a ver a una mujer pues distinta de la que ya vimos en la Ciudad de México. Estoy absolutamente seguro que será una gobernante eficiente y eficaz como fue aquí en la capital del país. como dices desde la oposición, bueno, pues en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Y han lanzado campañas de dichos, hechos y cosas. Ahora está esta sensación tratando de ver, yo he visto mucho en redes sociales, esta idea de que Claudia Sheinbaum, más que ser un títer, va a ser una persona muy autoritaria, que es una mujer autoritaria, vengativa. ¿Qué dices a todo esto que se menciona? Esta conversación digital que están tratando de sembrar ya en las redes sociales. Mucho de mucho de este rejuego ha surgido por las actitudes de la propia ex jefa de gobierno, que es firme, hay que negarlo, Tiene que un es carácter fuerte, ¿no?
Pues yo no sé si un carácter fuerte, porque yo no la he visto gritar, por ejemplo, ni la he visto enojarse, como sí he visto gritar y enojarse a muchos políticos y a muchas políticas en el transcurso de la carrera, de mi carrera periodística. Yo no la veo, por ejemplo, manoteando en la mesa, pero sí la veo poniendo firmemente el dedo sobre la mesa cuando las cosas no son como se habían acordado. Tú recuerdas, y mucha gente a lo mejor lo puede recordar también, aquel video que circuló de la reunión de precandidatos de Morena, donde Claudia le dice, le reclama a Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional de Morena, pues que se había acordado que no iban a llevar porras, y llevaron porras y a ella le empezaron a gritar, y su actitud fue firme, la mano sobre la mesa y diciendo, a ver, aquí no se llegó al acuerdo y tiene que acordarse. Esa actitud, que para muchos significó autoritarismo, para mí significó firmeza. No la vi enojada, no la vi enérgica, ni siquiera grosera, pero sí la vi firme, y me parece que una política de su nivel tiene en la firmeza una cualidad, no un defecto. Otro ejemplo, en la última aparición pública que tuvieron los candidatos y las candidatas de Morena en la Ciudad de México, Claudia, lo vi y aparece en un video, a ver si lo puedo conseguir en algún momento para que la gente lo vea. Una actitud que me pareció muy cordial, muy cálida de Claudia Sheinbaum. Se acerca Mario Delgado a decirle que los resultados electorales la favorecen con una amplia mayoría. Ella El está del, el del domingo, ¿no? Y ella grita, una reacción lógica. una reacción absolutamente feliz, una mujer, una mujer feliz que brinca, ¿no? Y se abraza a Mario Delgado, abraza a su hijo, abraza a su esposo, lo besa. Sí, es una mujer humana que tiene reacciones humanas y que me parece que las controla muy bien, tiene una inteligencia emocional muy desarrollada, y eso es algo que hay que reconocerle y respetarle, y que sabe perfectamente el lugar que ocupa y la posición a la que aspira. Cuando señaló en el Zócalo, mi querido Manuel, cuando señaló en el Zócalo el gracias al presidente de la República, no sé si lo notaste, pero yo estaba ahí, no estaba tan cerca, pero me di cuenta, estaba verdaderamente emocionada y sus ojos estaban verdaderamente cristalizados de emoción. Es decir, no es una mujer robot, no es una mujer de madera, no es una mujer sin sentimientos, no, es una mujer que sabe controlar sus emociones, que sabe perfectamente el lugar que ocupa y que sabe el reto que tiene enfrente, y a los retos que uno tiene enfrente no se les acomete dudando, llorando, temiendo, se les acomete con determinación. Yo estoy absolutamente seguro que Claudia Sheinbaum así lo hará. Luis Guillermo Hernández, estamos platicando con Luis Guillermo Hernández, él es periodista, tiene su canal de YouTube y es muy activo en redes sociales, además, pues es un periodista influencer, uno de los periodistas que está buscando esta información en medios alternativos como son las redes sociales. Luis Guillermo, vienen temas muy importantes, no solo para México, sino para el mundo. Por ejemplo, cada vez es más fuerte esta, no es una idea, nos estamos quedando sin agua. Y además, pues viene la posibilidad de que regrese Donald Trump al poder. ¿Qué tiene que hacer Claudia Sheinbaum ahí? ¿Cómo ves estos dos retos importantes que será con los que tendrá que lidiar inmediatamente de que entre? Porque me parece que pues Trump estaría ya antes de que empiece el siguiente año como presidente de los Estados Unidos en caso de que la elección le dé el poder, pero lo que se ve en el tono de la conversación de los medios estadounidenses aparentemente es que va a volver Donald Trump al poder. Yo no tengo ninguna duda, te lo digo honestamente, mi querido Emanuel, no tengo ninguna duda de que Trump va a ser el presidente de Estados Unidos. No veo ninguna posibilidad alternativa, no veo a los demócratas logrando contener esa avalancha de derecha que va a barrer en Estados Unidos con la elección presidencial en noviembre. Creo que Claudia Sheinbaum va a tener un margen de maniobra muy amplio, muy,
muy amplio para negociar con Donald Trump. Uno, porque trae atrás de ella por lo menos 35 millones de votos que significan un poder sin precedentes en México y en América Latina. Trae ya, lo vimos ayer, con toda esta avalancha de felicitaciones de todo el mundo, empezando por los líderes del planeta, todos, sin excepción, llegaron a manifestarle su respeto por el avasallador triunfo a la presidenta mexicana, a la próxima presidenta mexicana. Y creo que a partir de esa realidad, ella tiene un margen de maniobra robusto, amplio, como lo tuvo en su momento el presidente López Obrador, para plantársele a Estados Unidos y a Canadá, nuestros socios principales e inmediatos en América del Norte, a Europa y también al resto de América, donde será un líder, estoy absolutamente seguro, sin precedentes, a diferencia de López Obrador, que decidió circunscribirse principalmente a la esfera nacional. Claudia Sheinbaum tendrá exposición internacional significativa. Será una de las cabezas en la lucha mundial por las energías renovables y por la lucha para que los recursos naturales en el planeta sean protegidos y custodiados. Y sobre todo, tiene también un respaldo que no tenía López Obrador y que prácticamente no tienen muchos gobernantes en el mundo, mi querido Manuel, que es el respeto de la comunidad científica internacional. No olvidemos que ella formó parte del equipo ganador de un premio Nobel, y esa circunstancia, para quienes trabajamos en la academia y conocemos cómo se mueven los hilos de ese sector internacional, es un cheque al portador para la presidenta mexicana, que va a utilizar, por supuesto, en todo momento y de manera muy, muy intensa. Ella será una líder, escúchalo, ojalá lo podamos platicar en algunos años. Claudia Sheinbaum será una líder mundial en la cuestión ecológica. Va a ir este gobierno, ¿por dónde va a ir la lógica en términos de la materia ambiental en este gobierno que comenzará en octubre? Así que yo no tengo duda de que ella va a ser congruente con su propia trayectoria, con su propia experiencia como científica, y que, como dices, pues sí se puede convertir en una líder, por lo menos en una líder latinoamericana muy, muy significativa y de profunda arraigamento. Dos preguntas finales, estimado Luis Guillermo, para cerrar esta primera charla muy interesante. Te agradezco mucho que hayas aceptado el enlace, bueno, porque pues tú tienes muchísimos seguidores, muchísima gente que está ya siguiéndote en tus canales. Hay un tema que duele, un tema que lastima, el del narcotráfico. Hay esta sensación, bueno, y no es una sensación, de que está avanzando mucho los cárteles importantes en México. ¿Qué tiene que hacer ahí Claudia Sheinbaum para frenar esto, para frenar la violencia en el país? Me parece que también ya lo dijo y está muy claro. A mí me parece que la estrategia va a ser absolutamente transparente y clara. Ella habló en el cierre de campaña de la profundización, así lo dijo, profundización del modelo de seguridad que implementó el presidente López Obrador en el sexenio que está por terminar. Profundización significa seguir haciendo lo mismo, revisar aquello que ha funcionado. Profundizar significa seguir haciendo lo mismo y llevar todavía más, con más intensidad, el modelo de prevención, el modelo de atención, lo dijo ella, de las causas sociales de la delincuencia organizada. Eso significa que vamos a ver más abrazos, que vamos a ver una estrategia todavía más profunda. Esto que hablábamos hace unos momentos
de concretar en términos constitucionales la actuación de la Guardia Nacional y sobre todo, ojo con esto, creo que vamos a ver a un equipo muy similar, si no es que al mismo equipo, siguiendo con su tarea en el sexenio de Claudia Sheinbaum, como la han hecho en el gobierno de López Obrador. Nada más recordar a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve, la estrechísima relación que tiene la doctora Claudia Sheinbaum con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Para quienes no lo recuerden, para quienes no lo sepan, Claudia Sheinbaum comenzó a gobernar la Ciudad de México con Rosa Isela Rodríguez como su brazo derecho, como su secretaria general de gobierno, como su número 2. Era prácticamente una dupla que solo se pudo separar cuando el presidente le pidió a Rosa Isela que se hiciera cargo de la Secretaría de Seguridad. Así que estoy absolutamente convencido de que ese trabajo va a continuar así. Y yo creo también honestamente que vamos a ver ajustes en la estrategia, quizá veamos algunos ajustes en la Fiscalía General de la República, quizá veamos algunos ajustes de impacto a partir de la transformación del Poder Judicial y la profundización que significará continuidad en materia de seguridad. Luis Guillermo, se necesitan contrapesos. La verdad es que sí necesitamos tener contrapesos. La oposición, muchos pensarían que fue aniquilada apabullantemente. Perdió, es cierto que perdió, no lograron llegar, pero obtuvieron, mientras Sheinbaum obtuvo casi me parece, hay que esperar los resultados, 60%, ellos tuvieron 30%, o sea, tienen algo. ¿Hacia dónde debe ir la oposición? ¿Se tienen que reinventar o qué? ¿O ya que se separen? ¿Hacia dónde deben de ir? Bueno, mira, yo no coincido mucho con este asunto de los contrapesos por una cuestión muy sencilla. Me parece que ya dentro de Morena existen contrapesos y muy significativos además. Una buena parte del equipo que llega con Claudia Sheinbaum no viene de la izquierda, no viene de la lucha de Morena por la transformación, sino que viene procedente pues, de los otros partidos, del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano incluso. Y me parece que esta amplia gama que Claudia Sheinbaum logró concitar alrededor de su candidatura presidencial ya supone una amplia variedad de ideas, una amplia variedad de posiciones dentro del gobierno. Recordemos, por ejemplo, en el caso del gobierno del presidente López Obrador, que dentro de una secretaría operaban contrapesos, sin ir más lejos, solo como un ejemplo, la Secretaría de Agricultura funcionaba con un profundísimo contrapeso. El secretario respondía a los intereses de los grupos que defienden los agroquímicos, lo recordarás, el secretario Villalobos fue un verdadero defensor de los productos transgénicos, del maíz transgénico, del glifosato, y su subsecretario, Víctor Suárez, era completamente contrario, prácticamente no se hablaron en todo el sexenio, y prácticamente cada uno trabajó por su lado. Y eso significa, pues, contrapesos internos en el gobierno. Y me parece que en el caso de Claudia Sheinbaum va a existir también esa cualidad y esa característica. En términos parlamentarios, creo que la oposición tiene un grave problema. No solo se desdibujó en términos ideológicos, de permitirse esta mezcolanza que llega a mí, engendro y Frankenstein, un opositor, sino que se quedaron sin proyecto de gobierno. Y me parece que lo primero que tienen que hacer es, uno, reconocer su gravísimo error, el desdén y el repudio del pueblo de México. Dos, deben entender que la única posibilidad de construir oposición es con un proyecto que realmente tenga una base ideológica firme y fuerte, que no lo tienen y que no lo han tenido. Y tres, me parece que sí dependen mucho de su capacidad de reconstrucción. Una reconstrucción que tiene que pasar por reconocer
que como partidos políticos son responsables de una debacle que durante casi 40 años puso a México de rodillas en la peor época de su historia moderna, tienen que reconocer que traicionaron al pueblo de México, que entregaron los recursos del pueblo de México a un puñado de vividores y de vividoras, y sobre todo tienen que reconocer que la única posibilidad de ser viables en el futuro inmediato es reconstruyéndose desde la base de la ética, de la moral y de los principios, que olvidaron desafortunadamente en su ambición de poder. Luis Guillermo Hernández, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo fuerte en esta primera comunicación, de verdad nos abres un panorama, nos das un poco de luz porque estamos todavía así como que nos está cayendo el 20 a muchas personas, de que bueno, pues es Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer que tendrá México y que asumirá en unos cuantos meses. Luis Guillermo, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Que bueno, tú dices, mi teléfono, mis redes son públicas, pero ¿dónde te pueden encontrar? Pues estoy ahí en las redes sociales, en X, como @Luis Hernán y también como @Sexta W. Tengo un canal que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández Sexta W, y es el mismo nombre en YouTube, en Facebook y también en una plataforma que se llama sextaw.com.mx. Ahí nos vemos y ahí nos escuchamos, mi querido Manuel. Te mando un abrazo fuerte, muchísimas gracias y la invitación para que deje un comentario, nos deje un puntito, insisto, nos comparte en sus redes porque eso hará que este discurso pues vaya creciendo, vaya pasando de voz a voz. Esto es Periodismo en Breve, nos vemos pronto por estos mismos canales. Hasta pronto, chao.